Muy bien, queridos, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, la clase número 6, que se va a tratar sobre la evaluación de la última niebla, ¿ya? Para eso, en la clase de hoy día vamos a preparar la presentación de nuestra investigación literaria. Recuerden que a ustedes se les planteó una pregunta de investigación la clase anterior. Y vamos a realizar esta investigación, pero la vamos a presentar mediante una infografía. Por lo tanto, nuestro objetivo, que va a estar centrado en la priorización curricular del objetivo número 24 y número 15, se centra básicamente en la construcción de la infografía para presentar nuestra investigación. ¿Ya? Nuestro propósito final va a ser construir una infografía. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, queridos, para comenzar, tenemos que repasar la habilidad que vamos a trabajar hoy día, y esta habilidad se centra básicamente en la investigación. Que recuerden, cuando hablamos de investigación, hablamos de esa serie de procesos que nosotros realizamos para responder una pregunta, ¿ya? O una interrogante, como dice acá, ¿sí? Las preguntas de investigación siempre nacen en base a una necesidad que uno tiene como sujeto, como individuo, la cual puede ser una necesidad intelectual o una necesidad práctica, pero para eso siempre nosotros tenemos que generar una búsqueda de información que nos ayude a responder esta pregunta, ¿ya? En eso se va a centrar básicamente la investigación. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos la semana pasada? Es esta: ¿cómo se manifiesta el surrealismo en la novela La última niebla de María Luisa Bombal? Esa es nuestra Hola, pregunta. ¿Quién dice hola? ¿El Isaac? ¿Cómo está Isaac? Isaac. tía, no pesque ya. Muy bien. Isaac, le cuento. La pregunta de la cual estábamos hablando nosotros recién es la pregunta que ustedes deben responder en su infografía, ¿sí? Para lograr esto, para poder responder esta pregunta de investigación, lo que deben hacer ustedes primero, obviamente, es haber leído La última niebla, ¿ya? Después, se pueden ayudar de la clase número 5, que es donde trabajamos el proceso de investigación, y la clase número 3, reforzamiento número 3, donde se habló acerca del contexto de producción de esta obra. Y dentro del contexto de producción estaba esta palabra extraña que nosotros encontramos acá, el surrealismo. En la clase del reforzamiento número 3 nosotros explicamos lo que era el surrealismo. Así que toda la gente que aún tiene dudas con respecto al movimiento debe volver a esa clase para poder repasar, o puede ser que haya gente que estuvo ausente. Esa clase les va a servir justamente para poder responder esta pregunta, ¿ya? Más la lectura del libro, obviamente. Entonces, queridos, a lo nuestro. Antes de comenzar, de comenzar a escribir nuestra infografía, tenemos que recordar cuál era el proceso de escritura. Y para eso le voy a preguntar al Nicolás González. Nicolás González, ¿se acuerda Sí, cuál era el proceso de escritura? ¿De qué trataba el creo que proceso de era escritura? investigación. Ya, muy bien. eh, Después de que yo investigo, busco información, ¿qué es lo que hago con esa información? la resumo o Ya, saco lo más importante. muy bien. Después hay que escribirla en un lugar y luego revisarla. Ya, perfecto. Ahora, nos faltó un pequeño detalle, Nicolás, que era la planificación. El Nicolás nos habló primero de la fase de acceso al conocimiento, donde nosotros buscamos la información para responder nuestra pregunta, ¿cierto? Seleccionamos la información más importante y después, ¿qué es lo que hacemos con esa información? La organizamos de acuerdo al género discursivo, al orden o estructura que tiene que tener nuestro texto, y esa organización se llama planificación. Yo planifico cómo va a ser el orden de la información que va a ir en mi texto, cómo yo deseo colocarla, qué va a ir al inicio, cuál va a ser su título, cuáles van a ser las ideas principales. Eso lo organizo, ese va a ser mi plan de escritura, mi planificación. Después de eso, hacemos nuevamente lo que dice Nicolás, justamente que es escribirlo, ¿verdad? Y después revisar y reescribirlo, lo cual es muy, muy importante para que ustedes entreguen un trabajo perfecto. El último trabajo que ustedes entregaron de escritura fue el cuento policial.
donde sus notas ya están disponibles en la plataforma, y hubo muchas personas que, bueno, no muchas personas, algunas personas en realidad, que al parecer no hicieron la revisión final porque se equivocaron en cosas súper básicas de la pauta, como por ejemplo los aspectos formales. No justificaron el texto, ¿cierto? O no se fijaron dónde debía ir el autor del texto, y eso le bajaba puntaje en la pauta. Si nosotros nos ponemos a pensar, esos indicadores no requieren de habilidades especiales para poder cumplirlo. Simplemente requiere que usted revise previamente su trabajo antes de entregarlo para que entregue un trabajo perfecto y que sea apto para el 7. Recuerden que la pauta de evaluación es como su camino al 7. Esa es la idea de la pauta de evaluación, que ustedes sepan de manera previa qué es lo que se les va a pedir dentro de un trabajo. Por eso es importante que ustedes aclaren todas sus dudas con respecto a una pauta, ¿ya? Entonces, queridos, este es el proceso que nosotros vamos a hacer ahora para poder escribir nuestra infografía. Nosotros ya investigamos lo que era el surrealismo, de hecho lo trabajamos en una clase. La idea es que ustedes, de manera autónoma, hayan leído también La Última Niebla, para que hoy día con su grupo pueda planificar y comenzar a escribir la infografía que van a entregar la próxima semana, ¿ya? Entonces, queridos, como nos tenemos que familiarizar con el género infográfico, podríamos decir, lo primero que tenemos que hacer es conocer o saber qué es una infografía. Yo sé que ustedes en los cursos más pequeños, seguramente por ahí por octavo, séptimo, vieron el género infográfico y ahora lo vamos a recordar un poco. Entonces, ¿qué es una infografía? Básicamente es un texto que busca transmitir información mediante el uso de elementos gráficos, ¿ya? El foco central de la infografía, chiquillos, es transmitir información de manera clara, sencilla, gráfica y dinámica. Es decir, que a partir de la organización, que va a ser una organización que se va a basar en base a la creatividad de usted, logre transmitir la información de manera simple, podríamos decir. Por ejemplo, les tengo un ejemplo de infografía acá. Aquí tenemos una infografía que explica lo que es una infografía. Valga la redundancia, pero nos va a servir perfecto para este ejemplo. Si ustedes se fijan muy bien, el título está centrado. Ahora, esto no es una exigencia, ustedes dijimos que la información se presenta de manera dinámica, es decir, en cada infografía la información se va a presentar de manera diferente, va a depender de lo que quiera lograr en el lector. En este caso, como el foco es explicar qué es una infografía, vamos a partir por el centro y ahí va a estar su título, ¿cierto? Y después nos invita a leer sus descripciones, como por ejemplo, ¿qué son las infografías? Combinación de imagen y texto, que es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Los elementos gráficos, para comunicar información de manera fácil y clara, ¿cierto? Tienen, aquí para hablar de las características, imagen de alto impacto, ¿ya? Acomodo estético, justificación e investigación. Es decir, yo antes de construir una infografía debo investigar o buscar información sobre el tema, ¿ya? Utilizar también imágenes de alto impacto. Ojo, no decorativas, sino significativas. Las imágenes de la infografía siempre deben ser útiles, ¿ya? Para poder complementar la información que aparece en mi texto. Hoy día vamos a trabajar con una aplicación que seguramente ustedes ya la han trabajado antes, que es el Canvas, la cual funciona tanto para celular como para computadores. Y aquí se van a encontrar con muchas herramientas que les va a permitir realizar cada una de las inserciones de elementos gráficos. Tipos de infografía hay de distintos tipos. Existen líneas de tiempo, ¿cierto? Hay tablas que nos buscan explicar información, explican también estudios a través de la organización de gráficos, diagramas también, y sus aplicaciones, chiquillos, se da en torno a todos los niveles del área de conocimiento. La infografía me parece que es uno de los pocos textos que funciona o se utiliza en todas las áreas del conocimiento, ¿ya? Porque está justamente diseñado para transmitir información de manera simple, de manera rápida, ¿ya? Ese es como el foco principal que hay que tener en cuenta. Si ustedes se fijan, aquí al final de la infografía hay algo que dice fuente. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que va en la fuente? ¿De dónde sacó la información? Muy bien, Nicolás, es de dónde se sacó la información. Tenía otra palabra. ¿Quién? Estaba,
Vamos, Fernando, ¿tiene la palabra precisa? ¿Cómo se llama la fuente? Se llamaba Bibliografía. Ya, es como la la bibliografía, ¿cierto? Son las fuentes o los respaldos, ¿ya? Eso es como lo que va principalmente acá. Si ustedes se fijan, a diferencia de los otros textos, aquí no se arma como una bibliografía, ni en formato APA, ni en MLA, sino que básicamente se incorpora de dónde se sacó la información. Es bastante sencillo, bastante simple, no requiere tanta investigación o búsqueda de distintos textos de por medio, ¿ya? Ese es como el foco. En este caso, la fuente que usted va a tener obviamente va a ser la última niebla y las clases que hemos tenido, que son las de reforzamiento y la clase número 5, ¿ya? Eso es como lo principal que tienen que tener en cuenta. Después, mis queridos, aquí hay un ejemplo de una infografía literaria. Nosotros vimos la infografía anterior que buscaba explicar básicamente qué es una infografía o cómo se realiza una infografía, pero en esta, si ustedes se fijan, hay más texto, ¿sí? El texto es más abundante. Las infografías pueden ser súper variadas, pueden tener textos cortitos o textos más extensos, ya va a depender mucho del tipo de infografía que ustedes construyen. En este caso, aquí se hace una infografía sobre el libro de Kafka que se llama La Metamorfosis. Y aquí, ¿qué es lo que se explica? El contexto de producción, es decir, la vida del autor, cuándo se expuso el libro, ¿cierto? Algunos de los misterios de la primera traducción. También hay algunos comentarios que se hace sobre la novela y aquí algo muy interesante que tiene que ver con su movimiento literario, que es lo fantástico. Y un análisis también de el bicho en el cual se convierte el protagonista, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, en la infografía, nosotros podemos introducir distintos tipos de información, pero cada una de las imágenes significativas. Bueno, si no han leído La Metamorfosis, se preguntarán qué hace aquí una cucaracha. Resulta que el protagonista de la historia se convierte como en esta especie de cucaracha, un insecto, ¿cierto? Despierta convertido en su cama. Por lo tanto, cada uno de los elementos que ustedes encuentran acá en la infografía son elementos significativos y que se relacionan absolutamente con la novela, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que tener claro al momento de querer construir su infografía. Ahora bien, ustedes tienen una pregunta que contestar en la infografía y para eso nos tenemos que guiar por una pauta. Es por eso que después de recordar los pasos de la infografía, vamos a ver en detalle cuál va a ser nuestra pauta de evaluación. Entonces, queridos, ¿cómo hacer una infografía? Primero lo que tienen que hacer es definir el tema de investigación, después seleccionar la información, tal cual como decía Nicolás, ¿cierto? Posteriormente, en el paso 2, una vez que ustedes ya eligen la información que van a utilizar, lo que deben hacer es diseñar bocetos, es decir, en una hoja ustedes van a comenzar a dibujar cómo podría ser su infografía, van a ordenar la información según el orden que quiere que tenga. Posteriormente, lo que deben hacer es escribir y digitalizar la infografía. En este caso, como les dije antes, vamos a utilizar la aplicación Canvas, ¿ya? Que va a ser el paso número 3. Y después, en el paso número 4, vamos a evaluar y publicar nuestro trabajo, ¿ya? Esa es como la finalidad que tiene esto. La publicación del trabajo básicamente es la entrega del trabajo mediante la plataforma Moodle, ¿ya? Mediante la entrega de la tarea. Por eso es súper importante que ustedes puedan evaluar su presentación, ¿ya? Antes de ser entregada. Eso es como lo principal. Muy bien, queridos. Entonces, ahora que sabemos los pasos, tenemos que ver la pauta de la evaluación de nuestra infografía. La infografía, recuerden que vale un 30% de una nota sumativa y la entrega va a ser el 5 de octubre, ¿ya? Esta infografía lo pueden hacer de manera grupal, máximo 4 personas, y lo que tiene que tener su infografía es lo siguiente. Lo primero es que se presenta la información de manera clara, ¿cierto? Se presenta bien el tema a investigar utilizando la pregunta de investigación como título y dando la respuesta a esta dentro del documento, ¿ya? De manera clara y comprensible. Es decir, lo que se evalúa aquí en este indicador básicamente es que usted tenga la pregunta de investigación dentro de su infografía y que se le dé respuesta a esta. ¿Sí? Eso es como lo principal.
Después, ¿qué es lo otro que se pide en torno al contenido? En el número 2, tenemos que en uno de los párrafos se debe agregar parte del contexto de producción de la obra, es decir, algunos aspectos más importantes de la vida del autor, ¿cierto? Del contexto sociocultural, perdón, y la corriente literaria a la cual pertenece. Recuerden que todo esto, todo lo que tiene que ver con el indicador número 2, nosotros lo trabajamos en la clase de reforzamiento 3, ya para que la puedan ver de nuevo si es que se les olvidó. Y si faltó, pueda tomar los apuntes. En el punto 3 se pide que en otro apartado o en otro párrafo debe hacer una síntesis de los hechos más importantes que acontecen en la primera parte de la novela, o en realidad en la novela, ¿cierto? Porque sabemos que es una novela bastante cortita, haciendo énfasis en el conflicto que enfrenta el personaje principal. Y aquí es básicamente que usted diga quién es el personaje principal y cuál es el conflicto que enfrenta y cómo será su desenlace. Eso básicamente. En el punto número 4, se pide que en otro párrafo usted presente una caracterización de los personajes principales de La Última Niebla. La Última Niebla tiene muy poquitos personajes, ¿ya? Así que esto no les va a costar nada, porque son alrededor de 3 personajes como centrales que va a tener la obra. Aquí tienen que hacer énfasis en lo siguiente, en el rol que cumple ese personaje dentro de la obra, es decir, quién es dentro de la obra, ¿cierto? Y sus características físicas y psicológicas. Recuerden que esta obra indaga mucho en el aspecto psicológico de los personajes, especialmente de uno, porque tenemos una narradora, que es una narradora protagonista, ¿cierto? Que va a hablar mucho acerca de cómo se siente, las inquietudes que va teniendo, y las confusiones que va presentando a través de su relato. Y finalmente, en el punto número 5, tenemos un párrafo donde se utilizan al menos 2 hechos de la novela que ayuden a responder su pregunta de investigación. Es decir, si usted dice que la novela se ve el surrealismo porque se introduce en el sueño de los personajes, usted tiene que decir en qué parte de la novela vio eso, ¿ya? Explicar. Eso es súper importante, recordar el hecho en el cual aparecen determinadas situaciones. Y finalmente se pide que utilicen al menos dos recursos gráficos que ayuden a complementar la información, es decir, sean útiles para el mensaje que se quiere transmitir. Recordemos la infografía que vimos antes, cada una de las imágenes que ahí aparecen están relacionadas con el tema central. Por lo tanto, usted debe escoger imágenes que evidentemente se relacionen con lo que quiere transmitir, ¿ya? Eso es como lo principal. Y después, en el punto 7, que es un punto distinto, y aquí no tiene que ver con contenido, tiene que ver básicamente con cómo usted escribe este texto. Y lo que se busca aquí es construir un texto comprensible que cumpla con su propósito, es decir, responder la pregunta de investigación, ¿cierto? Además de respetar las reglas ortográficas, acentuales, puntuales y lineales, ¿ya? Eso es como lo principal, ortografía. Y en el punto 8, aspectos formales, que es lo que se pide básicamente, es que se entregue el documento en PDF, en la plataforma, en la aplicación que nosotros vamos a trabajar, está directamente para ser descargado de esa manera, así que no se preocupen porque no les va a costar nada subirlo en este formato. En el tamaño de infografía, ya es un tamaño predeterminado, que es el que vamos a revisar a continuación, con los nombres de los integrantes del grupo, y se señala las fuentes de donde se extrajo la información al final del documento, ¿ya? Los integrantes del grupo pueden ir arriba, debajo del título, ¿cierto? O a un costado, ahí usted va a elegir de acuerdo a las necesidades que tenga dentro de su infografía. Hasta aquí, queridos, ¿hay alguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer? Con respecto a los indicadores, ¿está claro? Ya, entonces, si está claro, vamos a revisar la aplicación y les voy a mostrar qué es lo que debería contener entonces su infografía para que nos quede más claro todavía. Vamos aquí a la aplicación Canvas. ¿Se ve aquí? ¿Se ve o no? Sí, mis. Ya. Ahí sí. Ahí sí, ya José. Cuando ustedes ingresan
a la aplicación canva.com, necesitan un correo, por supuesto, para poder inscribirse. Es una aplicación que se utiliza de manera gratuita. La pueden descargar tanto en el celular, chiquillos, como en el computador. Yo les recomiendo, eso sí, que para hacer la actividad, como tiene un texto bastante largo, utilicen más el computador que el celular, porque el celular al ser pequeñito es más fácil equivocarse al momento de escribir, ¿ya? Solo por eso. Pero también se puede hacer en el teléfono, para que no les quepa ninguna duda. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, lo primero que tienen que hacer es buscar plantillas para poder crear un documento nuevo. Y para eso, lo que van a hacer, se van a ir al inicio y aquí te pregunta, diseña lo que quieras, ¿cierto? Y usted pone aquí infografía. Al poner infografía, nosotros como yo ya he creado antes infografía, lo primero que me aparece, estas ya tienen un tamaño predeterminado. Ese es el tamaño de la infografía, ¿sí? Aquí ustedes lo que van a hacer es elegir la plantilla que ustedes consideren más adecuada por su trabajo. Ahora, si ninguna plantilla lo convence, usted puede comenzar un diseño en blanco, sin ningún problema, ¿ya? En este caso, yo ya tengo creada una infografía donde se explican las partes. Entonces, cuando ustedes pinchan acá, se les va a abrir un documento que es como este, ¿ya? Puede que esté en blanco, puede que ya hayan algunas partes para poder modificarla. En este caso, la idea de esto es que ustedes puedan hacer una infografía bastante parecida a esta, donde tengan el título, ¿cierto? En una primera instancia, el cual debe ser su pregunta de investigación, el nombre de los integrantes, ¿ya? Súper importante, no se les puede olvidar. Después tenemos el contexto de producción, el cual debe tener características de la biografía del autor, contexto sociocultural, y aquí debería decir corriente artística. Ya yo repetí 2 veces biografía del autor, pero ahí me equivoqué. Después tenemos el conflicto, ¿cierto? Conflicto de la obra en un párrafo, que es lo que se pide, que es como la síntesis del texto, los personajes más importantes, ¿cierto? Sus características físicas y psicológicas, y otro párrafo que diga la respuesta a la pregunta de investigación y los hechos que comprueban mi respuesta. Y si ustedes se fijan acá al final, aparece la fuente, que es de donde se saca la información, ¿ya? Eso es lo que tiene que tener su infografía básicamente. Ahora, aquí, chiquillos, en esta aplicación ustedes pueden hacer varias cosas. Nosotros ya aquí tenemos una infografía creada, pero esto lo pueden variar. Si pinchan, aquí le vamos a cambiar el tamaño para que lo puedan ver con más claridad. Aquí. Si ustedes pinchan, aquí pueden ir variando el título, ¿cierto? El cual debería ser su pregunta de investigación. Lo otro que pueden hacer es insertar imágenes, y para eso tenemos 2 opciones. Pueden irse directamente acá a la... a donde dice archivos, subir archivos, y ustedes pueden subir imágenes que hayan descargado de internet. Ya eso es como lo primero que podrían utilizar. O también pueden irse a esta sección que dice fotos, y acá les va a dar distintas propuestas sobre las fotos que hay disponibles para que usted pueda subir. También puede buscar, por ejemplo, También se puede añadir justamente. Pero cuando hablamos de añadir, Fernando, lo tenemos que hacer acá, en subir archivos. Por ejemplo, estas fotos que están acá han sido fotos que yo he ido añadiendo con el tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos colocar esta imagen, que no tiene que ver mucho con nuestro tema, pero siempre se va a colocar al medio, y usted ahí tiene la posibilidad de moverla donde quiera, ¿cierto? configurarla. La agranda, la chica, ¿cierto? La configura, perfecto. Y lo mismo, chiquillos, con los elementos. Estas manitos o la pluma que aparece aquí, eso lo encontramos en esta carpeta que se llama elementos. Y aquí tenemos desde figuras hasta marcos para las fotografías. Tenemos gráficos o diagramas que podemos utilizar también. Tenemos degradados, ya si queremos trabajar mucho más en el diseño de nuestro texto, lo cual puede ir detrás de un párrafo o delante del párrafo. Por ejemplo, si quisiera que esta información, ahí se viera cómo
un párrafo aparte. Lo puedo colocar simplemente ahí para que quede como de fondo. Las letras también se pueden cambiar de color, ¿cierto? Esto es muy parecido al Word, no hay mucha diferencia, ¿ya? Vamos a sacar esta imagen de aquí. También puedo ir eliminando las imágenes. Miss, Ahí ustedes pueden ir variando y lo ideal de esto, chiquillos, es que ustedes jueguen un poco con la aplicación para que aprendan a utilizarla bien. Si queremos que esta imagen, por ejemplo, se vaya al frente, pinchamos la imagen y ponemos acá posición y la tiramos hacia adelante, ¿ya? Y ahí nos queda al frente, ¿cierto? La espada también la vamos a tirar hacia al frente, posición adelante. Y ahí volvemos a mover este párrafo para que quede más centrado. Miss, Dígame. Johan, hoy día hay una tarea, ¿cierto? ¿Qué se tendría que entregar? lo que tienen que entregar en la tarea es la inscripción de su grupo. Esa es una, la ficha de inscripción. Y lo otro es lo de la clase número 5, que ustedes podían subir o la clase o el reforzamiento. Uno de esos dos. ¿Cómo la clase o reforzamiento, Miss? No entender. La semana pasada tuvimos la clase número 5, ¿cierto? Y también hicimos un reforzamiento. Entonces usted tiene que subir una de esas dos tareas, ya que está explicado ahí en la plataforma. Ok, Miss. Ujú. Ya, queridos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La idea es que ustedes se puedan reunir con sus grupos ahora y comenzar a planificar su infografía, a ver el orden que va a tener, a dividirse las tareas, por supuesto, para que tengan una instancia donde todo el grupo va a estar reunido y trabajar en la edición. La idea es que trabajen con esta aplicación. Ah, se me olvidaba decirles algo. Cuando ustedes tienen lista su infografía, tienen que descargarla, por supuesto, y aquí aparece inmediatamente la descarga sugerida, que es en PDF, ¿ya? Esta descarga es gratuita, nadie les va a cobrar nada. El único detalle es que hay algunos elementos que, si ustedes se fijan, al lado se cobran, pero la idea es que ustedes no los paguen, y la única diferencia que va a hacer es que van a salir con una marca de agua, ¿ya? Ese es como el único detalle. Y eso en realidad no le afecta en nada al contenido. Entonces lo descargan y va a quedar inmediatamente descargado en su computador, y esa es la infografía que ustedes deberían entregar la semana que viene. Ya, chicos, vamos a comenzar con el trabajo Miss. grupal ahora que explicamos la infografía. Dígame, Valente. Que tengo una duda si el Canvas es como el documento de Google, si se puede utilizar a la vez con más miembros del grupo. No, no tiene esa aplicación. Por eso es súper importante que ustedes puedan hacer esto. A ver, ¿cómo lo podrían hacer? Pueden diseñarlo antes, ya con un dibujo, y compartirlo entre ustedes. O lo otro que pueden hacer, todos ustedes tienen una cuenta de Zoom, ya que no es la pagada, van a tener posibilidad de trabajar 45 minutos, pero lo que podrían hacer es invitarse a Zoom, y así uno comparte la pantalla y van viendo cómo pueden ir modificando el documento, que es como lo que yo estoy haciendo acá, ¿ya? A través de la herramienta de compartir pantalla, que eso es como lo que podrían hacer. O lo otro es designar una persona para el diseño y los otros buscan la información, que también esa puede ser una forma muy práctica de hacer este trabajo. No sé si le aclaro su pregunta, Valente. Sí, Miss, muchas gracias, sí, me la aclaró. Perfecto. Ya, queridos, entonces vamos a comenzar nuestro trabajo grupal. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a pausar la grabación. Dígame, Elena.